Muy buenos días, mis queridos estudiantes de bachillerato. Estuve analizando la información que a ustedes les enviaron y para efectos de la gráfica quiero ayudarles un poco con este tema, dado a que en un momento determinado se necesita hacer una gráfica. El enunciado acá, los enunciados que tenemos acá, nos permiten a nosotros diseñar una gráfica. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace esta gráfica en Microsoft Word de acuerdo a la hoja de trabajo que les entregaron a ustedes. Lo primero que ustedes tienen que hacer acá es crear una tabla en Microsoft Word. Eso es en menú insertar, tabla. Tomen en cuenta, muy importante en este caso, la tabla debe de manejar la cantidad de columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice la pregunta, opción del 1 al 4 en total. Esas son las filas y las columnas son 4. Entonces vamos a menú tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Según dice acá, 6. Y 4 columnas. Las 4 columnas. Ya tenemos acá esto. Ustedes eligen poner algún diseño a su tabla, al gusto, ¿verdad? Hay que ser específicos con lo que la maestra dice o con el asesor. Y posteriormente a eso procedemos a poner los datos para que ustedes puedan llenar su tabla. Yo puse la hoja en horizontal y en su ejemplo dice, por ejemplo, aquí pregunta. Ahí dice XX, aquí vamos a poner número 1, ¿sí? Luego tenemos opción 1, que puede ser sí. Opción 2, que puede ser no. Opción 3, que puede ser tal vez. Y opción 4, que puede ser no sé. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto. Ahora miren, pues ya tenemos acá, y ahora vamos a poner un total acá, y luego nos vamos al enunciado que dice acá conteo. Quiero hacer una observación acá, conteo. Tenemos N y tenemos F. El conteo va a ser igual, escuche bien, a que de la pregunta 1, por ejemplo, que aquí dice, ¿conoce usted sobre la nutrición? Si es una encuesta de 10 preguntas, usted tiene que hacer 10 gráficas, una por pregunta. Porque recuerde, muy importante, recuerde que cada pregunta lleva 2, 3 o hasta 4 posibles respuestas. Entonces usted va a poner acá, tabla, dice título de la tabla. Sabemos que usted tiene que tener acá un título de la tabla, ¿verdad? El número de la tabla y por supuesto el título puede ser la pregunta. En el conteo pensemos que de la pregunta número 1, en la opción sí, 3 personas respondieron que sí, ¿verdad? Eso significa un 3 acá y por último un 3 acá. De la pregunta 1, la opción número 2, 2 personas respondieron no. Y estos son los resultados. Siempre de la pregunta 1, 3 personas, de la opción 3, ¿verdad? Probablemente 3 personas respondieron tal vez, porque eso depende de la cantidad de personas que usted encuestó. Y de la opción número 4, 2 personas respondieron esto. Ahora ya tenemos el resultado de la primera pregunta. Ahora ya sabemos cuántas personas dijeron sí, cuántas no, cuántas tal vez, cuántas no sé.
Una vez tengamos estos datos, ahora tenemos que venir nosotros y crear la tabla, perdón, crear la gráfica. Tenemos esta gráfica por aquí, yo la selecciono, me voy al menú insertar y le digo gráfico. Le pide gráfico circular y le pide gráfico en barra. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Vamos a probar una con barra en este momento y le damos a aceptar. Y en este momento me crea a mí ya la primera tabla, ¿sí? Primera gráfica, importante lo que les estoy mencionando acá, ¿sí? Yo ya puedo hacer modificaciones, ¿verdad? A mi información. Y aquí ya tenemos nosotros, miren, nuestra primera gráfica. Observen ustedes cómo le puedo hacer manejo de información a la primera gráfica. Cómo puedo modificar los datos de la primera gráfica. Miren, por ejemplo, título de gráfico. El título de gráfico es igual a la pregunta o simplemente el tema puede ser la nutrición, ¿verdad? Perdón. Sí. Y aquí ya tenemos el conteo. Sí, y aquí ya tenemos una gráfica en base a una barra. Pero también la puedo hacer, la misma la puedo manejar, ¿verdad? Ya en forma de pie, si yo gusto, si yo deseo. Le puedo dar efectos a mi gráfica, miren ustedes, ¿verdad? Puedo cambiar los colores si yo decido. Sí, yo selecciono a la azul, ¿qué color le quiero poner? Le voy a poner otro color, un gris no puede ser porque ya existe un azul, un anaranjado, pero puedo ponerle otro color más intenso. ¿Sí? Miren, puedo hacer modificaciones. Observen ustedes. Entonces, sobre esa parte tienen que tener un poquito de cuidado para que puedan diseñar su gráfico. Pensemos en que ahora van a hacer la pregunta número 2. Voy a borrar esta acá. ¿Sí? Y vamos a proceder entonces a modificar datos. Vamos a ver aquí los datos que se puedan modificar. ¿Sí? Y todo esto tiene que surtir un efecto. Ahora, tomen en cuenta una cosa. Nosotros aquí tenemos que ser cuidadosos con los datos que estamos manejando. ¿Sí? Observen ustedes acá. Puedo incluso agregarle la columna. Y aquí tengo ya mi gráfica. Esto corresponde a la pregunta número 1. Luego voy a generar la pregunta número 2. Tiene que venir tabla número 2. Y aquí tengo tabla número 2. Yo ya vengo por acá y genero la misma tabla. Tomen en cuenta que yo voy a generar acá el insertar tabla y eso en base a su pregunta. Estaba poniendo 6 y 4. Entonces yo ya tengo mi siguiente pregunta acá, o mi siguiente tabla. Aquí voy a poner la pregunta, por ejemplo, aquí dice, ¿conoce usted de la nutrición? ¿Verdad? Podríamos poner acá la siguiente pregunta. ¿Conoce usted, en minúscula, pregunta, usted sobre la alimentación saludable y la no saludable? Podría ser una pregunta. Entonces, tome en cuenta usted, aquí estamos formulando la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces usted acá viene y en base a eso usted puede poner, como le decía y como lo hicimos hace un ratito, R1 es opción que puede ser sí, R2 que puede ser no, R3 que puede ser tal vez. O como la pregunta es un poquito cerrada,
Como la pregunta es un poquito cerrada, entonces yo ya tengo acá este dato y entonces yo ya puedo responder algo. Pero ¿qué me falta acá? Quiero que ustedes observen algo. ¿Sí? Aquí me falta poner a mí, como decían por acá en la pregunta, según el bosquejo que nos da la seña, el conteo N y F. Entonces, yo ya tengo por acá la información. Pongo el conteo. Usted le preguntó a 10 personas, o a 5 personas, o a 3. Dijeron, 3 dijeron que sí. Una dijo que no. ¿Verdad? 2 dijeron un poco, que es 1. ¿Qué es esto? Por consiguiente es esto. Perdón. Por consiguiente es esto. Esto. Y esto. Entonces yo ya tengo acá, lo selecciono todo, lo voy a hacer, me gusta centrarlo. Me voy a menú insertar, gráficos, voy a hacer uno de una circular, le digo aceptar y aquí ya tengo la gráfica, miren, en base a la pregunta número 2. Recuérdense que aquí ustedes van a modificar y esto por eso les decía yo que se fueran a Excel. Número 2 o pregunta número 2, dependiendo, aquí creo que es pregunta número 2. Número 2. Usted ya pone los datos. Que en la respuesta 1, 3 dijeron que sí. Tomen en cuenta esto. R1 sí. Sí, miren, por eso les decía que hay que hacerlo acá. R2 no. R3. R3. Tal vez, un poco. ¿Sí? No hay como tal una respuesta 4. Y entonces aquí no nos vamos a complicar el camino. Y ahí estamos. Y entonces aquí a lo único que nos resta a nosotros es jugar con el tipo de gráfico. Ajustarlo. ¿Sí? Porque ustedes recuerden que ustedes tienen que hacer comprensible esto. Agrego los títulos si ustedes gustan, miren. O simplemente pongo así, miren, los datos. Veo las leyendas. ¿Sí? Y aquí ya tengo yo una gráfica bastante completa. Aquí en esta sección, miren, aquí miren donde está esta opción de pincel. Simplemente puedo venir yo acá y hacer modificaciones. Y miren, puede quedar de una manera bastante accesible, bastante cómoda, ¿verdad? O por acá esto. Todo es de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al gusto. ¿Sí? Puedo hacer cambios, pero básicamente esto es lo que les están pidiendo a ustedes, según entiendo el documento. Espero no equivocarme. Y entonces yo ya tengo acá dos gráficas, miren, una en cada pregunta, una pregunta por gráfica, ¿verdad? Y los datos están acá relevantes. Dejo por acá de pronto esto. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, por favor no deje de preguntarme. Esto es para que adelanten ustedes a hacer su gráfica. Hoy en la noche vamos a procurar hacer una de acuerdo a la reunión que les estoy invitando. De pronto ayúdense con esto y me cuentan ustedes.